No queremos pagar el precio. Se nos hace más fácil trabajar para traerles que comer que atender y cuidar y apacentar a nuestra familia. Este mes le hemos llamado su esencia. Y hemos hablado de cómo nació la iglesia, su esencia. Y hablamos de que nació en los tiempos de pandemia, momentos difíciles donde se estaban cerrando otras iglesias. Esta iglesia nació. Algunos de ustedes iniciaron con nosotros, otros no, otros se han estado añadiendo, ¿verdad? También fue como un centro de refugio porque hubo gente de otras iglesias que algunos de sus pastores murieron o cerraron sus lugares donde ellos se reunían por cuestiones financieras, ¿verdad? Y fue un centro de refugio donde venían y se acercaban y empezaban a escuchar palabra y continuaron. Mucha gente que profesaba conocer a Dios, no solamente, muchos murieron físicamente, pero mucha iglesia murió espiritualmente porque dejó de congregarse, dejó de orar, dejó de buscar a Dios. Pero su esencia nació en ese tiempo. Había muchos nombres que nosotros le queríamos poner, pero los pusimos en la mano de Dios. Y nació, ¿verdad? Y hubo una palabra acerca de cuál era el nombre. Cuando tuvimos el nombre, yo entendí cuál era el propósito. Y leyendo las escrituras en el libro de Miqueas, Dios nos indica qué es y qué es lo que teníamos que hacer como su esencia aquí en la tierra. Y esta palabra fue una palabra que también vino sobre Israel. Y leyendo el libro de Miqueas, los tres primeros libros, los tres primeros capítulos, nos habla del exilio, nos habla de los problemas que estaba pasando el pueblo de Israel y también el reino de Judá. Y sabían que el imperio asirio estaba atacando y ellos estaban en la mira del pueblo asirio. Algunos dicen que ya estaba luchando en algunas regiones, otros dicen que ya los tenían sitiados. Estaban pasando momentos muy críticos con miedo, porque ellos sabían que si el imperio asirio se levantaba, iba a destruir su pueblo, donde iba a haber muerte, donde iba a haber desintegración familiar. Y Dios levanta a un profeta llamado Miqueas y lo levanta y le dice al pueblo lo que iba a acontecer. Y no era que Dios estaba diciéndoles, te voy a castigar porque me las vas a pagar de todas las cosas que tú me hiciste. Yo no creo eso. Dios les dijo lo que se iba a venir, pero a consecuencia de. Es decir, lo que van a pasar es a consecuencia de sus hechos. No es porque yo quiera, sino porque es la consecuencia de lo que ustedes están haciendo. Y había por lo menos 3 causas por lo cual el pueblo iba a pasar estos momentos muy difíciles. Uno de ellos es que habían abandonado a Dios. Uno de ellos es que se habían alejado de Dios y de estar adorando a Dios empezaron a adorar otras cosas. Inclinaron sus corazones a otros para empezarlos a adorar. Es decir, abandonaron a Dios y no solamente lo abandonaron, sino hicieron lo peor en contra de Dios. Número 2, el pueblo socialmente estaba mal, de una manera que los jueces, la gente que tenía que hacer justicia, no hacía justicia. Había injusticia, había corrupción. Estaba mal los que tenían que litigar, los que tenían que hacer las cosas bien para que hubiese el orden, si hubiese el temor, se hicieran las cosas bien. Ya no lo había. Ni las autoridades civiles. Y por tercer cosa, era que las mismas personas que profesaban conocer a Dios estaban haciendo lo peor en las vidas. Es decir, el sistema religioso
aquel tiempo, la gente que profesaba conocer a Dios estaba mal también. Estaban pecando deliberadamente, se estaban aprovechando de la situación. Entonces, ¿te imaginas? El mundo era un caos, todo corrupto. Y dentro de la misma iglesia o dentro del mismo pueblo que profesaba conocer a Dios, también estaban mal. Y luego habían abandonado a Dios. Entonces, por eso es que Dios dice, todas estas cosas se avecinan sobre ustedes. Y en vez de que el pueblo se humillara y se tirara y le dijera a Dios, perdónanos porque mira lo que se avecina, mira lo que nos va a pasar, nos estás anticipando las cosas. Y sin en cambio, no hacemos caso. Ellos permanecieron viviendo de esa manera, sabiendo todas las cosas que habían de venir. Y yo no sé cuántas veces puede pasar eso en nuestra vida. Que está pasando eso en nuestra casa. Y aun cuando Dios nos ha dado un aviso, a veces nosotros seguimos permaneciendo en algo inadecuado. Pareciera que en vez de que Dios traiga esa palabra para que nos pudiésemos levantar y nos pudiésemos humillar, nos enorgullecemos. Nos sentimos grandes. Sentimos que no necesitamos a Dios. Tenemos una actitud mala contra Dios. Aun cuando nos ha dado un aviso, pero hacemos caso omiso. Aún sabemos las consecuencias que pueda haber, pero pareciera que no nos importa porque se ha endurecido el corazón, porque nuestros pensamientos se han entenebrecido. Y en el capítulo 4 nos habla acerca de cómo iba a venir una restauración, donde no había esperanza ya. Él les dice, puede haber una esperanza. Donde estaba todo tirado, Él dijo, yo puedo hacer algo en ustedes. Yo puedo restaurarlos. Esperando que el pueblo se humillara, pero no lo hacía. Pero le dijo, yo puedo, voy a hacer algo. Y usted se ha hecho una pregunta, ¿por qué en las guerras lo primero que hacen es destruir los puentes? Hay hasta películas que han salido de cómo se van y empiezan a destruir los puentes. Hágase la pregunta a usted, ¿por qué destruyen los puentes? Leti, ¿por qué crees que destruían los puentes? Para evitar, ¿verdad?, que no haya comunicación, para que empiece a haber falta de alimento, para que no puedan huir, para poderlos atrapar. ¿Para qué más? ¿Usted por qué cree que destruía? Bueno, ahorita mismo, ¿no?, dentro de nuestro país, que ha estado lloviendo excesivamente y de repente dice, ¿en qué parte el río, ¿verdad?, se llevó el puente principal y la gente se quedó incomunicada? No hay manera de darles de comer. Empieza a haber enfermedad, empieza a haber destrucción. Es decir, ya no había esperanza. Pero de repente el gobierno puede decir, mañana mismo empezamos a levantar un gran puente. Y tal vez nosotros diríamos, no, eso nos dicen. Eso es decir, ya no hay esperanza, porque ya a veces ni creemos esas promesas. ¿Verdad? Hasta nos dicen, va a ser en 3 meses que todo se va a concluir y dura años. Ya se perdió toda esperanza. Ya hasta uno dice, pues a ver si lo alcanzo, a ver si se puede. Es decir, ya no hay esperanza. Y yo creo que a veces, señores, ha pasado eso en nuestra vida. El enemigo ha trabajado tanto que ha destruido nuestros puentes y que entonces nos ha arrinconado y empieza a traer ruina, empieza a traer escasez, empieza a haber problemas, empieza a haber falta de comida, empieza a haber pleito, empieza a haber momentos muy caóticos. Porque se destruyó el puente que teníamos, que nos daba acceso a todo. Pero el enemigo empezó a trabajar poco a poco. Y a veces nosotros ni nos dimos cuenta. Que usted dice, no nos pasemos por ese puente,
porque se va a caer. En cualquier momento se va a caer. Si no es que ya está caído en tu vida. Y por eso se ha colapsado tu vida, tu matrimonio, tu familia y varias áreas de tu vida. Porque empezó a trabajar poco a poco, poco a poco. Y nosotros dejamos y permitimos que el enemigo empezara a echar a perder el puente. Y creo que este mensaje significa esto. La ruina, lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder, que ese puente no servía ya, pero nos dice, voy a construir un nuevo puente. Lo que quiero decirte es que sí hay una esperanza. No importa a qué punto estás, pero quiero traerte una palabra de parte de Dios y decirte, sí hay esperanza. En lo que tú dices que todo fue destruido, que en que te has querido levantar, que has querido y dices, ya no se puede. ¿Alguna vez usted se ha sentido sin esperanza? Que a veces piensa que mejor morirse es lo mejor. Que a veces usted ha pensado que mejor ya todo se acabe y así dice, ya que todo se acabe, ya mejor por lo menos voy a descansar de todo esto, porque esto me tiene. ¿Alguna vez ha perdido la esperanza de salud? ¿Alguna vez usted ha perdido la esperanza de familia? ¿Usted ha perdido la esperanza de sus hijos? ¿Usted ha perdido la esperanza de una libertad? ¿Alguno le ha pasado eso? Pues así estaba el pueblo. Ya no había esperanza. Pero Dios trajo una palabra. Y por eso manda a Miqueas y le dice, dile lo que yo voy a hacer con ellos. Pero las cosas que van a pasar y que pueden estar ya pasando ahorita, diles por qué es que está sucediendo esto. Pero diles que sí hay una esperanza. Por eso cuando nosotros leímos esta parte de la Escritura e iniciamos su esencia, nosotros decimos, ya sabemos para qué Dios nos quiere. Somos la restauración, ¿verdad? Y quisiera leer capítulo 4 del libro de Miqueas, los primeros versículos. Capítulo 4 del libro de Miqueas, y dice, en los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos. El lugar más importante de la tierra se levantará por encima de las demás colinas. Y gente del mundo entero van a acudir ahí para adorar a Dios. Vendrá gente de naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Ahí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, pues la enseñanza del Señor saldrá desde Sión y su palabra de Jerusalén. El Señor mediará entre los pueblos y resolverá los conflictos entre naciones poderosas y lejanas. Ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Todos vivirán en paz y prosperidad, disfrutarán de sus propias vid e higueras, porque no habrá nada que temer. El Señor Dios lo va a hacer. De hecho, esta es una promesa. Aunque las naciones que nos rodean sigan a sus ídolos, nosotros seguiremos al Señor nuestro Dios por siempre y para siempre. Todo esto se había perdido y Él dice, voy a volver a restaurar. Lo que todos menospreciaron, donde decían esa nación, esa capital, eso que era importante, ya no queda nada. Él dice, voy a volver a levantarte. Yo creo que la iglesia tuvo un gran declive hace años. En vez de tener una iglesia, ya era un club social. En vez de tener alabanza y adoración, ya era baile. Ya no había alguna diferencia. Creo que a veces en vez de compartirnos la palabra, lo único que hacían eran pláticas de superación personal.
Había grandes espectáculos para atraer a la gente. Todo era muy light. Ya hasta te decían, ay, tú ven a la iglesia, nada más tú con que vengas ya estás bien con Dios. Tú sigue con tu vida normal, no pasa nada. Para muchos fue muy fácil ese tiempo. Y Dios tuvo que sacudir la propia iglesia. Aún las naciones tuvo que tratar, pero a la iglesia también fue sacudida. A través de la pandemia también la iglesia fue sacudida. Y era triste ver lo que estaba sucediendo en las iglesias. Pero ahí fue cuando Dios nos permitió nacer, donde nos dio aliento de vida, donde tuvimos la oportunidad de iniciar la iglesia. Y sabemos cuál es nuestro propósito, que Dios nos iba a volver a poner como ejemplo para otros. Que volveríamos a la cúspide y eso que la gente pudiese admirar. Y no solamente de iglesias, sino el mismo mundo iba a poner nuevamente su mirada sobre la iglesia. Miren qué gran compromiso tenemos para su esencia, lo que Dios iba a hacer. Y luego nos dice, habrá justicia en ese lugar. Y para que haya justicia, nosotros tenemos que saber la palabra. Y no solamente saber la palabra, sino hay que ejecutar la palabra. Si yo sé la palabra, pero no la ejecuto, entonces yo no estoy haciendo justicia. El justo por la fe vivirá. Y la justicia yo la puedo aprender a través de la palabra. Cuando yo sé la palabra y yo la aplico es cuando hago justicia. Entonces dejaremos de ser personas que oímos un mensaje que nos gusta, sino somos personas que queremos aprender para vivir y no para saber. Se regresa a ser personas que ejecutan la palabra y no personas que solamente saben la palabra. Dice, será un centro donde la gente venga para adorar a Dios. La restauración de la adoración y la alabanza a Dios. Dice, y habrá abundante palabra. Wow. ¿Habrá qué? En el tiempo de Nehemías y de Esdras, podemos ver qué estaba pasando el pueblo. En ese tiempo, el templo como la ciudad habían sido destruidas. Y Dios quería levantarlos. Y cuando entran al lugar, el templo donde se adoraba a Dios, donde la gente se reunía para alabar, para hacer sacrificios a Dios, estaba completamente destruido. Y dice la Biblia que en las ruinas encontraron la ley. Eso me ha impactado. ¿Cómo que en las ruinas encontraron la ley? Es decir, que el pueblo ya no leía la ley, ya no sabía la ley. ¿Cuántos años habían pasado? Y ya no había palabra de Dios. Entre las ruinas, imagínate sacar los pergaminos, sacar ahí los escritos. Y cuando le encontraron se regocijaron y empezaron a leer la palabra, a publicarla. Convocaban a la gente y la gente venía y escuchaban la palabra. Y se desató el poder de la palabra porque las personas empezaban a ser quebrantadas y a aprender qué estaba bien, qué estaba mal, qué era amar a Dios, qué no era amar a Dios. Porque esa generación ya estaba completamente apartada de Dios. Pero se volvió a levantar. La ley empezó a hablarse. Se restauraron las cosas en el templo. Empezó a haber nuevamente oración. Empezó a haber clamor a Dios. Empezaron a hacer sacrificios a Dios. Y luego también se empieza a restaurar las murallas. ¿Y saben quiénes restauraron las murallas? Las familias. Si las murallas son los que protegen el lugar, entonces eso significaba
que lo primero que se empieza a trabajar el enemigo es destruir un altar familiar, destruir tu convivencia familiar. Si él puede hacer estragos en tu vida, en tus hijos, puede destruir una sociedad, pero empieza destruyéndote a ti, destruyendo tu matrimonio, destruyendo a tus hijos para destruir una sociedad. Escuchen, porque Dios le está diciendo a ellos, pero voy a traer, va a haber abundante palabra. La gente va a tener hambre y dirá, ahí hay palabra. Yo creo que a veces en tiempos de escasez, uno quisiera ir a donde haya abundancia. Yo creo que hay gente que en ocasiones deja una iglesia por varios motivos, pero uno de ellos tal vez no es por cuestión de rebelión o de rebeldía. A veces es porque no hay palabra. Y uno se está sintiendo que se está muriendo porque no hay palabra. Creo también, acabo de escribir a los que tienen su reunión de familia. Escribí acerca de cuáles son las cosas o por qué los hijos se van. Así le puse. ¿Por qué los hijos se van? Y yo creo que hay varios motivos. Escuchen, creo que hay varios motivos por lo cual los hijos se van de la casa. Una, porque se casan y dicen, ya es momento de hacer un nido en otro lugar. Y qué bueno cuando salen así. Otros abandonan el hogar porque ya no aguantan los problemas de la casa. Siempre ven a papá y a mamá como perros y gatos y siempre ofendiéndose, diciéndose insultos, palabras, golpes. Abandonan el hogar por la situación de casa. Otra es porque son maltratados en casa. Y lo que dicen, ya no aguanto a mi madre, ya no aguanto a mi padre, no me baja de lo que cada rato me está ofendiendo, diciéndome, haciendo, no sé, los golpeamos de muchas maneras. Y por eso los hijos lo que quieren es dejar la casa o abandonan la casa. Otros creo que dejan la casa, señores, por cuestión de rebeldía, porque quieren hacer lo que ellos quieren, porque ya se sienten grandes, porque sienten que ya no necesitan a papá, mamá, porque ellos quieren hacer lo que les pega la gana y dicen, es que yo quiero hacer mi vida. Yo puedo hacer mi vida y poder estar bien en mi hogar. O porque tienen ya dinero, porque ya trabajan y dicen, yo ya lo puedo, yo no necesito de mis padres. Analiza tu corazón si ese es el, ¿por qué quieres salir de tu casa? ¿Porque quieres libertad o quieres libertinaje? Porque quieres que te digan algo, que nadie te diga nada. Y creo que hay personas que abandonan su hogar, no porque se casaron, no por los problemas en casa, no por actos de rebeldía. Algunos abandonan la casa, no por consecuencia de los padres, sino por las actitudes que puede haber en tu corazón y en tu vida. Creo que algunos pueden abandonar el hogar así. Y voy a ponerte dos ejemplos. En el caso del hijo pródigo, que la Biblia habla en el libro de Lucas, el hijo ya quiso ser y hacer su vida y pensó que no necesitaba a su padre. Digo porque la Biblia dice que le pidió a su padre la herencia. Y el papá no se la negó, le dijo, está bien, eso es para ti. Y él con la herencia fue y malgastó su vida y malgastó todas las cosas. Tanto así que su papá llegó a expresar, mi hijo que estaba muerto. ¿A qué se refiere? No estaba que estuviese muerto físicamente, sino que se había ido y estaba desperdiciando su vida. Eso era lo que quería el hijo. ¿Quería libertad o libertinaje? ¿Qué es lo que quería? ¿Por qué se fue de casa? Cuando él vio que todo se le vino encima y perdió todo, fue cuando él dijo, voy a volver y le pediré perdón a Dios y también a mi padre. Si él hubiera sido un mal padre, el hijo jamás hubiera regresado a casa. Aunque le hubiese ido mal, hubiera dicho, a ver cómo le hago, pero yo a mi casa no regreso.
Pero como tuvo un buen padre, él dijo, yo sé que mi padre me va a perdonar. Yo sé que mi padre me va a aceptar. Yo sé que mi padre me va a abrazar. Yo sé que mi papá va a hacer algo por mí. Pero si hubiera tenido un mal padre, él no se hubiera volvido a acercar. Pero él sabía que tenía un buen padre. Y el otro ejemplo es Dios como padre. ¿Qué te ha faltado con Dios? ¿Y por qué entonces lo hemos abandonado? Nos hemos alejado, lo hemos ofendido. No todas las veces son cuestiones tuyas, papás, que tus hijos abandonaron la casa. Pero el enemigo ha traído culpabilidad sobre ti, que por ti cayó la desgracia sobre tus hijos. No en todos los casos, en algunos casos sí, pero en otros casos no es así. Porque fueron buenos padres, pero los hijos actuaron de una manera equivocada. Se dejaron ir por las corrientes, se dejaron ir porque vio a otros, porque otros hicieron. Se le metieron tipo de pensamientos, filosofías o ideologías que van en contra de Dios, en contra de los principios bíblicos. Entonces, no todas las veces los hijos se van por problemas en la casa o de los padres. A veces es porque los demás lo hacen, porque yo quiero experimentar. Unos dicen, es que ya quiero madurar. Es un vil pretexto. Si quieres madurar, apoya a tus padres. Ya quiero madurar, ya ser responsable. Si estando en casa no apoyas, mucho menos por fuera. ¡Ay! ¿Por qué? Entonces, ¿no que quieres ser responsable? ¿No que quieres madurar? ¿No que quieres crecer? ¿No que quieres conquistar el mundo? ¿No que tú ya la puedes de todas a todas? El 95% de los jóvenes que abandonan su hogar, señores, es para tener libertinaje en su vida. Y muchas veces por la ida a esos momentos, por irse, muchos han perecido. Muchos han quedado en ruina. Muchos no se vuelven a levantar. Pero Dios nos ha puesto como iglesia para restaurar a las personas. Para eso ha puesto su esencia aquí en la tierra. Para poder restaurar todas estas cosas. Para restaurar la familia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Como iglesia, estamos restaurando a los niños desde pequeños. No damos clases por dar clases. Yo a las maestras les digo, yo no quiero que sean maestras, yo quiero que sean ministras, que sean ministros. Es decir, que sean pastores. Que ustedes puedan cuidar a los niños como que fueran sus hijos. Que usted viera estar orando por ellos. El estarlos alimentando, no nada más distraerlos, no solamente jugar o colorear, sino una atención que se necesitan en nuestros niños. Queremos como iglesia apoyarlos a usted como padre, a instruirlos para que sus hijos logren su propósito en la vida, como por fuera como por dentro, es decir, en lo secular, pero también como hijos de Dios para servir a Dios. Por eso tenemos nuestra reunión, por eso es que platicamos con ellas, por eso luego las mandamos a capacitar. Hoy levantamos otro equipo acerca de los adolescentes o los de secu. 2 jóvenes universitarios al frente de ellos con el fin de poder atender a sus adolescentes. Una etapa muy difícil. Jóvenes atendiéndolos ahí. Háblenles por teléfono. Por favor, oren por ellos, métanlos en los devocionales, jálenlos, porque si no se nos pierden en la secundaria, señores. Porque la mayor parte de padres se la pasan trabajando y descuidan la casa. Solamente empiezan a proveer, pero ya los hijos y la familia se está desintegrando. Poco a poco se va rompiendo el puente, ¿te das cuenta? Y a veces nosotros, o trabajo, o ¿qué quieren que haga? Pues trabajas y también debes de cuidarlo. Tú que hiciste esa responsabilidad, ¿no? No es que no se pueden las dos. ¿Cómo no se pueden? No queremos pagar el precio. Se nos hace más fácil trabajar para traerles que comer
que atender y cuidar y apacentar a nuestra familia. Por eso Pablo decía, mejor solo. Y no porque no quisiera una mujer en su vida, sino por la gran responsabilidad de decir, es que ahorita le puedo estar solo, puedo darle todo mi tiempo a Dios y ocuparme en esto, pero ya teniendo una esposa o un esposo, pues tengo responsabilidades. Pero no está diciendo que tampoco puede servir a Dios. Es decir, ya no le puedo dar el 100 a Dios porque tengo que ocupar un tiempo para mi familia, sin descuidar la familia, sin descuidar la casa. ¿Se da usted cuenta? Y nosotros a veces empezamos a descuidar la familia. Y la iglesia estamos interviniendo, o su esencia, ¿verdad? Estamos interviniendo para tratar con sus adolescentes, con los de Secuan. Enseñarles a tener una relación con Dios sin una religión. Yo no sé qué les enseña a usted en casa, religión o relación, pero su esencia se dedica a que ellos puedan tener un encuentro con Dios y que tengan una relación en una religión. Acabo de formar un equipo de tres jóvenes, señores. 3 jóvenes universitarios, algunos estando todavía en la carrera, otros ya graduándose, porque algo que deseo es que nuestros hijos, señores, puedan lograr una profesión, pero también que sean gente que amen a Dios y puedan también ser profesionales en el camino con Dios. Antes se tenía miedo que los hijos entraran a una preparatoria, a una universidad, porque la mayor parte que entraban se desviaban. Para mí por eso es importante, y hablé con 3 de nuestros jóvenes, Aislinn, Jared y Jenny, que van a estar atendiendo, ¿verdad?, a los jóvenes, a los de preparatoria. Les van a estar hablando, vente, vamos a tener esto, estamos orando, vente. Si usted tiene hijos, invítelos a tener. Invítelos ahí. Estaremos atendiéndolos, se están reuniendo por Zoom a orar los días viernes, por Zoom, hasta bien leve, tranquilos todavía. Y tenemos los de la universidad. Y se hizo una reunión de oración y invitaron a los más chavos y yo les dije a ellos, no lo hagas. Porque a veces los de la prepa o los de la universidad, si ven que nuestros niños son adolescentes y el niño todavía dice que es Superman y que no sé qué cosa, todavía están en su fantasía de entre niños y creciendo, a veces los más grandes son burlones o les hacen bullying. Y yo no quiero que me los ofendan, yo no quiero que me los lastimen. Le dije, mejor tengan una reunión de oración los de Secu, júntense en ustedes. A los de prepa y universidad les dije, si se pueden unir a trabajar. Les están haciendo llamadas, queremos volver a atenderlos bien. Que tengan su profesión, que se puedan desarrollar. Y también le he pedido a Cheque y a Joanán que tomen los matrimonios jóvenes. Una cosa son los universitarios y la otra son aquellos matrimonios jóvenes. Algunos acaban de ser papás, algunos se acaban de casar, algunos ya tienen un ratito, pero son jóvenes, ¿verdad? Y por eso les he pedido, por favor, atiéndeme a los matrimonios jóvenes. Y también a los chavorrucos, o ¿cómo se les llama? Pero sí me entienden, los que son solteros, que todavía no tienen, ¿verdad?, alguien, o que tienen miedo. O bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero sí quiero que se atienda. Ahorita estoy viendo la manera de también que se levante otro matrimonio, otro equipo, para atender a toda la gente de edad avanzada que tenemos en la iglesia. Para mí es un baluarte la gente grande. Para mí no son inútiles. Para mí son muy importantes. Hay mucho todavía que exprimirles. Hay mucho que aprender de ellos. Creo que tienen mucha fuerza. Tal vez no tienen una fuerza física, pero cómo tienen fuerza en las rodillas y en la boca. Porque la verdad es que mucha gente adulta, ¿cómo ora? Pastor, es que yo no sirvo. No, ¿cómo no? Póngase a orar. Métase a intercesores. Por favor, ayúdenos a orar los días. ¿Qué tal día? ¿Qué tal el otro? Si hay un cupo para ti. Son pretextos cuando tú no quieres hacerlo. ¿Sabe a cuánta gente le he invitado para luego entrar a intercesores? A mucha. Y mucha, sí, pastor. Y no le entra. Los invito para participar en alguna área. Pero voy a levantar. Estoy ya orando y estamos entrenando una pareja ahí
para que puedan estar al pendiente de nuestra gente ya de edad o la gente madura. Porque nos interesan, hay muchas cosas que tenemos que aprender. Yo quiero que la gente mayor se sienta la persona más útil en la iglesia. En el mundo te han desechado, en la casa te ven como un desecho, como que diciendo ya no te aguantamos, tienes un genio, ya no te dan trabajo allá afuera y nos hacen sentir inútiles. Quiero decirte que para la iglesia eres importante. Dios escogió también a gente de avanzada edad, donde todos habían perdido la esperanza, donde decían ya todo se acabó. Dios hizo cosas grandes y yo creo en ustedes como personas mayores. Yo sí quiero. Y una de mis oraciones es, Señor, toda la gente mayor que tú me das, dales una calidad buena. Ten misericordia. Yo sé que tal vez hemos mal cuidado nuestro cuerpo, nuestra vida, y por eso estamos pagando algunas consecuencias de no haber cuidado nuestra vida física, nuestras emociones. Pero yo te pido, mi Dios, que tú tengas misericordia y que tú puedas hacer resplandecer tu rostro sobre ellos. Para mí son importantes desde un niño, así como anhelo tener una iglesia de niños, hermano. También anhelo tener una iglesia de ancianos. Anhelo tener una iglesia de jóvenes, todas unidas, hermano, porque podemos trabajar muy bien. Conectar a la juventud con nuestra gente grande y nuestra gente grande conectarla con nuestros jóvenes. Pero estamos trabajando para hacerlo, Señor, porque yo sé que Dios nos hizo. Dios nos crió y sopló sobre nosotros, señores, para poder ser restauradores. Mire lo que dice la Biblia, para que haya justicia. Y luego dice, las armas de guerra las van a desbaratar para hacer las herramientas de trabajo. Que somos una iglesia que restaura, que en vez de usar las cosas que el mundo usa, nosotros vamos a usar las armas que Dios nos ha dado. Hacer justicia es una arma tremenda. No necesito una pistola, no necesito un avión, no necesito eso. Necesito hacer justicia. Necesito el amor, el arma con la cual Jesús conquistó. Necesito el servir, porque el servir demuestra mi amor. Por eso la Biblia nos habla acerca del servicio. Tenemos las escuelas no para entrenarte en teología y que sepas mucha teología, sino es entrenarte para que podamos descubrir cuál fue nuestro llamado y cómo trabajar las cosas de la manera adecuada. Por eso es nuestro entrenamiento. Por eso es que tengo entre esenciales, porque mi deseo es que crezcas, que avances, que sepas qué es lo que Dios tiene para ti y lo empieces a desarrollar de la manera adecuada. Para eso lo tenemos, iglesia. Porque sabemos lo que Dios nos ha llamado. En el servir, tu manera de servir demuestra a cuánto amas a una persona, cuánto amas a Dios. Podemos decir que amamos a Dios, que amamos a la gente, que amamos al esposo, que amamos a los hijos. ¿Sabes cuál es la muestra de tu amor? Tu excelencia de tu servicio. Si no, son puras palabras. Están vacíos. Porque amor sin acción forma un vacío en la vida. Trae confusión. Porque las personas pueden pensar de una manera equivocada cuando nuestro servicio es muy malo. Eso es lo que les estaba diciendo aquí, por eso leímos esta parte de Miqueas. La gente puede usar cosas bélicas. En la mañana yo decía, ¿sabe cuánto cuesta un tanque de guerra? ¿Cuánto cuesta hacer un avión? ¿Cuánto cuesta un arma? ¿Sabe que el costo de un tanque de guerra, cuánta gente le darían de comer? Con un tanque, mire, el costo de un tanque de guerra, harían varios pozos para darle a la gente agua. Les darían maquinaria para poder producir. La gente está más interesada en lo bélico, Señor, en las cosas bélicas, en armamentos, en vez de usar esos recursos para otra cosa. Y es como que hoy dijera, vamos a destruir todos los tanques de guerra, bien, todo esto que se utiliza para matar a otros. Y lo usáramos de una manera adecuada. Es lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel, sus espadas
sus cosas, las van a desbaratar para hacerlas herramientas de trabajo. La Biblia dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en destrucción de las obras del diablo. La Biblia dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Con las armas que Dios me ha dado, yo puedo destruir las obras del diablo, sus fortalezas, sus maquinaciones, sus operaciones, su manera de hacerlo. Pero con las armas de Dios queremos nosotros combatir al diablo, al mundo, con las armas que el mundo usa. No van a dar resultado. Por muy bonitas que se vean, por muy que digamos que eso va a funcionar, no funciona. Porque es un mundo espiritual y hay que derrumbar el mundo espiritual para que puedan cambiar las cosas. Porque donde hay odio, Dios puede traer amor. El hermano de Jacob dijo, voy a asesinar a mi hermano cuando mi padre muera. Por eso cuando le dijeron, tu hermano Jacob viene con gente armada. Entonces, pero Dios le dijo a aquel, no me lo vayas a tocar. Tú me tocas a él y te la vas a ver conmigo. Todas las intenciones que tenía, se las rompió. Pero ¿sabe cómo lo conquistó? A través de la oración. Porque también él hubiera podido armar a su gente. Dice, como venga mi hermano, hay que cazarlo, hay que ver, vamos a darle gane, vamos a adelantarnos a él. Pero él se dio cuenta que no era la manera de poder conquistar, no era la manera, las armas que Dios les había dado. Tenemos la oración, que es un arma poderosa, el amor, la justicia, el servicio, la atención. Y no las usamos, por eso estamos perdiendo las batallas. El puente se está cayendo y nosotros, aunque se nos ha dado un aviso, no hacemos nada. Y Dios dice, voy a restaurar y va a ser un centro de adoración. Usted dice, pero ¿cuándo, pastor? No es de la noche a la mañana, pero estamos poniendo las bases, iglesia. Hemos estado poniendo las bases. Pero usted va a ver cómo esto va a resplandecer. Y lo que Dios dijo va a hacer. Yo lo que le digo, Dios, ayúdame a alinearme. Ayúdame a hacer lo que a mí me corresponde como pastor, como iglesia, para que tú cumplas tu propósito sobre nosotros. Porque tú puedes tener planes sobre nosotros, pero nosotros no meternos a tus planes. Padre, ayúdame, por favor, dame la sabiduría, mi esposa, a mí, a mi equipo. Ayúdanos, Dios, te necesitamos para poder conducir, caminar nosotros contigo, para llevar a la iglesia a caminar también contigo. Pero yo creo lo que Dios ha dicho. Yo creo que la extensión se viene. Yo creo en la expansión. Yo creo lo que Dios va a hacer. Estamos preparando a nuestras generaciones y seguiremos trabajando para que el día que uno muera físicamente, uno diga, yo sé que mis hijos, mis nietos, todos los de adelante, los de atrás, me van a seguir. Es decir, ellos van a continuar con el trabajo que Dios me mandó a hacer. ¿Sabe? Muchas iglesias se cerraron porque no se hizo nada, señores. No se hizo nada. Pero yo no quiero que esto se acabe cuando el pastor se muera. Yo no quiero que pase como en el tiempo de los jueces, hermano. Ya no hubo. Y cada vez que un juez se levantaba, moría y volvía a caer el pueblo. Y pasaba esto. No, yo quiero levantar que haya generaciones, que usted, sus hijos, sus nietos amen a Dios, sigan a Dios, sirvan a Dios. Porque Dios nos ha llamado. Si usted quiere decir, Señor, ¿a qué llamaste a su esencia? ¿A qué me llamaste? Porque yo soy parte de esa iglesia. ¿Sabe cuánta gente ha venido a buscar de otras iglesias al venirse a congregar aquí? ¿Sabe que hay gente que me dice, yo tengo 20, 15 personas que yo lidereo, acépteme por favor, yo quiero ser parte de ustedes? Y yo a veces le digo, esta es nuestra visión, esto es lo que Dios nos ha dado. ¿Quieres entrarle? Así es. No quieres entrarle, no es para venirte a sentar, no es para venir y escuchar un mensaje del domingo. Le digo, no es para seguirte jalando. Yo necesito alguien que jale. Si con los que tengo que no jalan, a veces uno dice, ay Dios mío. Dile, creo que te hablaron de ti. Dile al que está a tu lado, creo que lo dijeron a ti, ¿eh? Si te imaginas, estamos jalando a algunos de ustedes que tienen años y les decimos, sírvele, brother, métete. No. Hace un tiempo mandé a un joven a atender a unas familias
que ya tenían muchos años en la iglesia. Y de repente dicen, pastor, a mí no me gusta el líder que me mandó. Está muy joven. Venga usted, venga ya alguien que tenga muchos años. Y le dije, no, pues se lo mandé a él porque ustedes que ya están grandes no lo hacen, entonces le mando a alguien que apenas está haciendo. Le dije, pero si no quiere nadie va a venir a su casa. Su responsable es usted ir. Usted quiere que todavía lo vengan y lo alimenten. En vez de que usted vaya y alimente, es como que usted le diga al niño de 1 año, 2 años, vete a trabajar para que me traigas que comer. Tú debes de... Y si no, hasta se enoja. Dile, ay. Yo creo que es el tiempo. 5 años. Algunos llegaban a pensar que esto no iba a permanecer y que no era de Dios. Pero cuando Dios me dijo, yo me cercioré. Y le dije, es mi mover, es mi pensar, es mi poder, qué es lo que deseo en mi corazón. Porque tu palabra dice, engañoso el corazón, ¿quién lo conocerá? No vayan a ser motivos, Señor, que yo los quiero justificar, ¿verdad? Y esto va a fracasar si tú no eres el que me estás diciendo. Y para yo iniciar esta obra, Señor, hermano, si supiera. Le dije, Dios, háblame a mí, háblale a mi esposa, háblale a mis hijos y háblales a mis autoridades espirituales. Y de repente mi esposa dice, entrémosle, Arturo, ya te dieron la libertad que si quieres puedes iniciar la iglesia. ¿Por ti solo o qué onda? ¿verdad? Y entonces mi esposa me dijo, vamos. Y la espiritual me dijeron, iníciala. Yo no regreso a México por el momento. Te doy la libertad de iniciar la obra. Dije, ya es la autoridad, mi esposa. Y luego mis hijos me dicen, papá, entrémosle, vamos a apoyarte, estamos contigo. Y yo todavía fui con Dios, le dije, Dios, ya hay 3. Dime qué onda. Las cosas se están poniendo muy tensas, me estoy adelgazando mucho. Y me acuerdo que en ese momento me metí a la recámara. Y yo tuve un encuentro con Dios, yo creo que fue mi segunda, me volví a entregar a Dios para que me entiendan. Y Dios rompió un panorama, me dijo lo que quería hacer y Dios le dije, va, cuando ya le dije a Leti, vamos con todo. Y cuando tuve que hablar con los pastores o en el ministerio que yo estaba, y les dije, hasta aquí, vamos a iniciar nosotros. Vamos a iniciar. No, mira Arturo, no, tú me diste la libertad, ahora yo tomo esa palabra. Yo la tomo y quiero iniciar la obra. Y Dios nos ha bendecido. Empezamos con 25 personas, más o menos tenemos entre unas 250, 300 personas. Asisten 200 cada semana y 100 son esporádicas. Pero tú dile, yo no soy esporádico. No soy dominguero. No diga mentiras, porque sí lo es algunos de ustedes. Dios nos ha hecho crecer. Y hemos sido una iglesia de bendición para otros ministerios. Muchos han regresado porque platicaron conmigo, pastor, ¿qué hago? Mire, ya se volvió a abrir mi iglesia, ya se volvió los ministerios empezaron a restablecer. Regresa a donde tienes que estar. Y sabe, hoy vemos muchas caritas nuevas. Hoy vemos gente que tiene 1 año, 2 años, 3 años ya sirviendo a Dios, involucrados en este ministerio. Y todavía vamos para cosas grandes. Miqueas capítulo 4, iglesia. Yo te invito a que tú lo leas y que te des cuenta de lo que Dios quiere. Y con esto voy terminando. La pregunta es, ¿en dónde estás involucrado tú? ¿En dónde estás metido? ¿Estás en voluntarios? ¿Estás como maestro? ¿Sabe? Hay gente que he invitado para decir, toma el grupo de evangelismo. Y yo veo que tienen eso ellos. No, es que mire, que ay. Y yo digo, Dios mío. Algunos los he invitado a tomar otro espacio para ir levantando y cumplir el propósito que Dios nos ha dado. Y yo creo que luego a veces reaccionamos como Moisés. Cuando Dios lo llamó, Moisés le puso tantos pretextos hasta que Dios le dijo. Y a veces yo le digo a la gente, ¿quieres que ore que Dios trate contigo? ¿Quieres comprobar que sí Dios te está llamando y no es el pastor Arturo? Ay, no, pastor, mejor así le dejamos, ¿no?
Sí, a mí no me cuesta trabajo orar, Señor, hazle ver que tú lo estás llamando. Hazle ver que tiene este llamado para cumplirlo, porque qué triste tener algo grande en tu vida y nunca explotarlo para Dios. Eso sí es una tristeza. Yo le decía a Leti, a mí no me importa cuántos años tenga que vivir, hermano. Si Dios me permite 2, 3, 5 años más vivir, para mí es más importante cumplir el propósito que Dios me ha dado en la vida. De nada me sirve vivir 100 años sin haber cumplido el propósito. Prefiero vivir menos años, pero haber cumplido el propósito. Porque para eso Dios me dio vida. ¿Para qué Dios te dio vida? Y eso no significa que tengas que morirte ya. Lo que significa es, ocupémonos en el propósito que Dios nos ha dado. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy involucrado en un área de servicio? ¿Me estoy preparando para poder ayudar a otros? ¿Estoy en un grupo de voluntarios? ¿Estoy saliendo a ganar? ¿Estoy saliendo a discipular? ¿Estoy participando en la iglesia? ¿Estoy apoyando económicamente la iglesia para que el ministerio avance? Lee lo que dice la Escritura, señores. Cumplamos nuestro propósito. Para eso Dios nos llamó. Y si tú no quieres, Dios pondrá a otras personas. Para Dios eres importante. Pero no significa que Dios se va a detener porque tú no lo haces. O porque yo no lo haga. Dios va a cumplir el propósito por lo cual hizo nacer su esencia. Dios va a cumplirlo. Conmigo o sin mí. Sin ti o sin... Pero Dios quiere hacernos partícipes a usted y a mí. Y no solamente, sino Dios quiere a tu familia, porque Dios es un Dios de familia. Restaura tu casa. Restaura tu reunión en casa. Algunas personas en esta semana me les acerqué. A veces lo hago al propósito, así. ¿Cómo va tu casa? Ay, pastor, ya no tienes la reunión. No, pastor. Es que ya no puedo, es que ya no quieren, es que mire, es que nada más. Lo primero que tenemos que empezar a restaurar es nuestra vida con Dios. Y número 2, tenemos que empezar a restaurar mi relación de familia. Yo me tengo que reunir por lo menos una vez por semana. Reúnase con su familia. Mire, llevamos que como 60 mensajes ya, ¿verdad, Chucho? Le dije a Chucho, ya hay que darle el formato para sacar para un año para familias. Cómo restaurar una familia desde abajo, ¿verdad? Hasta empezar a levantar pisos, es decir, que empieces a tener descendencia. Hay más, como 60 estudios. Estas 2 semanas que yo no prediqué, me di a la tarea de sacar varios de los mensajes para familia. Ahí están los mensajes. Viera qué mensajes. Viera qué es lo que Dios quiere hacer en su casa, en su familia. Si tú has dejado hacer tu reunión de familia, hoy te invito, hazla. Si no la has hecho, levántate a empezar a hacer tu reunión de familia. Puedes acercarte con Chucho, puedes acercarte con Leti, puedes acercarte conmigo. ¿Qué es levantar un altar familiar? Es que usted se reúna con su familia, los que quieran de la familia. Y usted va a tener un tiempo de oración. Ahí hasta yo les digo cómo hacerlo. Todas las semanas dicen cómo hacerlo. Tiempos donde oramos juntos, donde los papás oramos por los hijos oran por nosotros. Nos hacemos preguntas. Les enseñamos a orar. Como padres somos responsables de enseñarles a orar, a cómo pedir a Dios, a cómo se lee la palabra, a cómo se medita la palabra. Les enseñamos a ofrendar, les enseñamos a diezmar, el orar el uno por los otros. ¿Sabe? Esa es la base, señores. Porque si no, el puente principal se está cayendo y nosotros no estamos haciendo nada. Si nosotros no restauramos la casa, señores, se va a caer el puente. Y después verás a tu familia aislada, hasta tú mismo, y el enemigo haciendo grandes estragos. Porque tenemos en poco el restaurar lo que Dios quiere que restauremos, nuestra reunión de familia. Ahí se empieza todo. Primero mi comunión yo con Dios, yo lo voy a hacer como cabeza, como familia, ¿verdad? Y de ahí lo voy a empezar a hacer con mi descendencia. Cuando yo hago esto va a traer una gran bendición. Nuestras generaciones serán bendecidas. La Biblia dice acerca de Obed-Edom, este hombre en el tiempo del rey David,
llevaban el arca del pacto, la presencia de Dios. Y la llevaron a la casa de Obed-Edom. Y él no era judío, señores. Pero él abrió su casa. Eso es tremendo. No judío, pero abrió su casa. Entonces, eso significa que no siempre tienes que abrir una casa en la casa de una persona que profesa conocer a Dios, sino en una persona que quiere de Dios. ¡Ey! Porque a veces los que profesan conocer a Dios no quieren. Y a veces hay otros que dicen, yo puedo abrir mi casa. Muy bien. Ahí tenemos 2, 3 gallos. Ahí tenemos 2, 3 hermanas que pueden echarle ahí. Y Obed-Edom abrió su casa. Y la Biblia dice que Dios empezó a bendecir la casa de Obed-Edom. No dice que bendijo a Obed-Edom, sino que bendijo la casa de Obed-Edom. ¿Y sabe cuál fue? Que toda su descendencia sirvió a Dios. Tú y yo decimos, yo quiero que mis hijos, mis nietos, todos le sirvan a Dios. Si usted no se quiere meter, si usted ni se quiere involucrar, si usted piensa que todo nada más es venir, ya mejor me calmo. Ora por mí, Leti, para que no me ponga bravo. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Hagamos nuestra reunión. No tengamos la Biblia ahí abandonada, que no esté en ruinas. Leamos la palabra. Tengamos un tiempo con Dios a solas. Y diciendo esto, quiero invitarte en esta semana. ¿Cuántos de ustedes vamos a ayunar 3 días para lo del aniversario? Usted puede ayunar el lunes, miércoles o viernes o martes, miércoles o jueves, pero 3 días. ¿Cuántos dicen, pastor, yo sí me meto? ¿Cuántos dicen, va, pastor, vamos a meternos? La verdad es que cuesta trabajo, hermano, porque esto no come un día y como que esto se baja, hermano. Pero la verdad es que necesitamos ayunar para el aniversario. ¿Cuántos de ustedes dicen, cuántos ustedes digan, sí, pastor, no lo haga nada más porque hay para que vean, no, sino que usted dice, no, lo voy a hacer, pastor. Lo podemos hacer los 3 días corridos, o un día no, un día sí, pero 3 días de ayuno. Que Dios nos hable, que Dios nos diga lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Es fácil que Dios nos diga qué quiere hacer. Si no es también, Señor, dentro de lo que tú quieres hacer, yo quiero estar involucrado ahí, que esté dentro de tus planes. Ayúdame, Dios, a estar dentro de tus planes. Y yo creo que Dios va a hacer algo tremendo. Dios va a traer palabra de vida. Dios va a levantar a los muertos. Tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente, porque hay muchos muertos en un cementerio, pero también hay muchos muertos en una iglesia. No hacen nada, ni se mueven. Para nada, aunque les digas y los muevas, nada, señores. Pero creo que va a venir una palabra donde Dios va a sacudir tus entrañas. Así cuando Jesús le dijo, Lázaro, sal, hasta estaba agusanado y hasta los gusanos se murieron. Y Dios lo levantó. Como aquella niña que había perecido y Jesús le dijo, levántate, niña. Tanto poder Dios va a derramar sobre su esencia para poder estar haciendo el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Dios nos da la capacidad, nos da el poder, la autoridad, nos da todo. Dios nos dará más herramientas, más de las que nos ha dado. Entenderemos cosas que no las habíamos entendido para poder cumplir el propósito de Dios en la vida. Póngase de pie, por favor.